Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi pueblo. Pues a ver, yo los invito a todos ustedes para que sigamos como queriendo nuestra historia local. Vamos a continuar hablando de los oficios que se daban en cierta época atrás, hace 40, 50 y más años, y que de pronto aún perduran algunos y otros han desaparecido. Entonces yo los invito para que conozcamos de esos oficios que algunos eran muy singulares. Y para ello, pues aquí tenemos las personas que son expertas en recordar ellos leyeron, de pronto, como les digo, tuvieron algún contacto con estas personas, pero nos enriquecen y aprovechemos todos nuestros televidentes a ello. Si hay alguna persona, nuestros televidentes, que se acuerden de pronto del personal, del oficio del cual se esté refiriendo, pues apórtennos a través del canal y ustedes pueden llamarnos o al canal directamente o nos pueden decir en las calles, porque nosotros aquí caminamos por las calles y muchas personas se nos acercan y de pronto nos dicen que bien, que faltó esto. Entonces ustedes están invitados para que participemos de esta historia. Bueno, muchas gracias de nuevo a los doctores Fernando Osa Arbeláez y Roberto Salazar Tamayo. Bueno, los invito pues para que veamos y hablemos, veamos no, porque no tenemos imagen, desafortunadamente, pero nos vamos a imaginar. Vamos a ver esas personas de un oficio muy simpático y que de pronto algunas ahora puede darse. Las remenderas, oiga, las remenderas, los remiendos. Claro que es que ahora la ropa la compramos ya rota. sin algunas ya rotas, como es la vida. Antes era que nuestras remenderas tapaban esos huecotes grandes para que nuestro hijo se viera bien. Entonces hablemos de ese oficio, las remenderas. El personaje más destacado en nuestros años de juventud como remendera era muy simpática, precisamente Rosaura Gómez Restrepo. Ella era una familia muy distinguida de Marinilla, pero muy pobre, porque quedaron huérfanas desde muy niñas. Entonces, pues fue una de las formas de rebuscarse su sustento. Se alquilaba por días o por medios días en las familias, porque todo el mundo en ese tiempo, fuera rico o acomodado o pobre, remendaba su ropa, sobre todo la de los muchachos, que como los muchachos, sobre todo los niños, se arrastraban mucho en carros de tabla, en las mangas, por ejemplo. ¿En las hojas de qué era, en hombre, que hojas se deslizaban? en cueros secos, sí, en cueros, por ejemplo, de chivo o en costales, bueno, de todas Entonces formas. la ropa sufría. O en pencas. Sí. Sí. Sí, eso. Allá Que la soltaba una acostumbrábamos pelusa. mucho de donde corazón. Donde el corazón. Soltaba una pelusa ese. Sí. Se lo deslizaba muy bien. Y deslizaba muy bueno. O una penca bien ancha Bueno, ese era el entretención y por eso ahí pues los muchachos, los rotos de los pantalones. Todos siempre en la cadera estaban rotos. Perseguíamos las pencas sin tuna, que de pronto. Sí. Sí, tal vez. Entonces la ventaja para uno rodarse. Bueno, pero para ello no solamente este personaje que estamos hablando, pues supongo que las mamás. Rosaura, sí, alquilaban entonces porque para remendar sobre todo los pantalones, ¿no? Y ya en los viejos más que todo las rodillas, ¿no es cierto? Sí. La ropa de trabajo. Entonces le ponían un trapo detrás y le pasaban sus puntadas de hilo por encima. Entonces eso era el remiendo. No era a máquina, pues, Sí. nada de eso. No, algunos de pronto, pero eso es ya lo último que le ponían como... Que hubiera la máquina. Y cuando no era del mismo color, no importaba de otro color. Entonces era que tapara el hueco. El remiendo. Sí, había remenderas. Rosaura perteneció a una familia, con Dios Roberto, muy distinguida, no conocía. Un hermano de ella, que era Joaquín, profesor, maestro. En Bogotá. Y aquí en Marinilla también. También fue en Marinilla. Joaquín. Para más recuerdo de la gente, Pechugué.
Bueno. Pero Rosaura era pechuguera. La pechuguera. Los hijos todavía le dicen pechuga, los hijos de Joaquín, Sí. donde hay unos profesionales muy distinguidos. Joaquín era casado, Rosaura vivió con Joaquín muchos años. Joaquín era casado con una hija de doña Evangelina Cañas, o sea, con Doña una Rosa hermana Serna. de los padres Sernas, de Carlos Emilio Serna Pelotera y del Muy bien, otro sí. padre que ejerció en Barranquilla tantos Bueno, años. muy Y bien. terminó en Buenos Aires. Sí, señor. Bueno, las remenderas, A pues... mi casa iba, también después aprendió a remallar. Ah, Remallaba medias, que era otro oficio. Coger las medias y remallarlas, como las medias eran más bien costosas. Y ¿Pero eran medias de mujer o de medias hombre? mujer. De mujer. Eran cristal Ah, bueno. o medias... Entonces o ese era otro pepalfa. oficio. Pepalfa que ya hubo a ver, Ah, Camini, claro. que son pepalfa, que era la propaganda. Sí, algo así. Entonces a las señoras se les iba un hilo, como decían, que les rayaba y se les notaba, entonces ella sabía remallar. Ajá. Cogían, ¿Cómo era la reballadora, saber, Roberto? Oiga, las remalladoras tenían como una especie de tambor, así lo llamaban, el tambor, sí, que era sí, sí, redondo y lo templaban Para mayor y facilidad. para que quedara bien templado y bien parecido ese surcido Ajá. o tejido a la pieza original. como si no le hubiera pasado. Como si Exacto. nada le hubiera pasado. Bueno, otra A ver. cosa muy simpática. Ay, se me fue. A ver, de pronto las remalladoras, una fábrica, no, una fábrica de estas medias que que traían desperfectos, oídos, como ustedes bien Sí, dicen. como la última parte, Pepalfa, Las, una fábrica en las fábricas traían como esa especie de retales, digo yo. Aquí el lugar era en la beneficencia, no era que había en la beneficencia un grupo de jóvenes que Ahí aprendíamos eran más. pagadas, ya después Claro. posteriormente eran pagadas por por la empresa, y ese era el oficio, como remallar, o sea, Porque en Río Negro pusieron una fábrica de Pepalfa que existió hasta hace relativamente poco, Poco tiempo. cuando se hizo la carretera que llamamos de la Nacional de Chocolate. Ah, ya. La Pepalfa queda donde hoy es el tránsito de Río Negro. Era una carreterita destapada, entonces de edad encargaba. ¿Y por qué la beneficencia? Es que la beneficencia era una institución fundada por Valerio Antonio Jiménez. nada menos que en por él. casa de él, la casa era de él, y duró muchísimos años, dirigida por las hermanas de la presentación. Después se acabó, quedó en manos de una parroquia, se llamó Casa Hogar Nazaret, y se acabó, ya no existía. Sí, sí. Pues con los medios de comunicación ya no hay necesidad de mantener tanta casa de huérfanas, llamemos, porque el transporte facilita. Bueno, hubo un personaje, perdón Roberto, un personaje Eh, antes de... No, retomando el recorrido de las remenderas, Ah, ya. había una cosa muy simpática, porque es que ellas también remendaban cierta ropa de cama, ¿cómo es que se le dice? Lencería, lo que era Lencería, lencería. exactamente. Remendaban fundas de almohada, las Lo que hoy día lo botan. sábanas, lo que hoy día cualquier Es desechable rasgadito y- y se bota. Antes- Pero muy simpático era el remiendo de las medias, porque también sobre todo para los hombres remendaban, porque Ah. en las puntas de los dedos y en los talones se rompían mucho las medias, o se rompen, porque todavía se rompe, pero se Ahora botan. se botan, Un pero... no señor, un bombillo. Ah, pero primero un era bombillo. huevo de madera. Ah, ya. Con Sí, un bombillo, un sí. bombillo, Un bombillo, común y un bombillo, entonces así se remendaba las medias. Ah, ya Bombillo, Una cosa muy simpática, ¿no? huevo de velosa Huevo de loza, o huevo de madera. no de Fernandosa, sino de osa. Porque el huevo era usado era por las tejedoras, un huevo de madera con una ranura. hendidura. Ah, eso con una Sí, ranura. sí, tenía una forma ovalada. Ovalada, sí. Y- Casi como un sí, huevo. y era una agujita con una curvatura en la punta. Y ahí cogían la hebra, ¿no es cierto? Es que, mira, había para la mujer cuando se empezó ya a subir la falda, que empezaron las mujeres a usar, que eso era escandaloso. Hasta había una canción, ¿no es cierto?, que se le vio
la pantorrilla y el peroné. Bueno, además que Porque la mujer empezó a subirse Hasta la rodilla casi. hasta la mitad del pie. ahí a sufrió el usar, padre. sí, Ahí sufrió el padre Juan Y Manuel. entonces, De la pierna. sí, y para eso surgieron las medias de cristal. De cristal le decían porque la fábrica que las elaboraba se llamaba Medias Cristal. Fábrica de Medias Cristal. Todavía Existe existe. en Marinilla existir. la fábrica. Exacto. Ah, ya La que existe. llamamos, tiene otro nombre todavía, Vea que todavía. tradicional, pero eso es un medias cristal. Sí. Bueno, pero muy simpático. Era una media transparente Sí. de nylon y las pobres mujeres sufrían mucho porque de pronto al ponérsela se la estiraban mucho y iba. se le iba, dizque un despiste, le decían así, vea, se me despistó la media. O se me Se me ya- fue la media. o se también. me fue. Yo oí decir que se Sí, me- entonces me fue ya la media. tenían que volver a comprar y eran muy costosas. Muy costosas, Porque prácticamente eran las señoras más acomodadas Que y más compraban. titinas del pueblo las que usaban medias de cristal. Que ¿Por había qué? varios colores. Pues Sí. color negro. Pues si era y negras. sí, para los- negras sí, cuando había estaban una de gama de luto, colores muy bonitos. gris cuando, media gris cuando ya empezaban a alargar el luto, porque Ah, sí. eso era de rigor. Era muy riguroso. Un día de esto hablamos de cómo era el luto. Sí, Sí, sí. Eso ya vendrán en las costumbres. exacto. Tenemos Ya que desapareció recuperar todo eso. totalmente. Bueno, miren, ese personaje, ese oficio, perdón, pues básicamente todavía existen las remalladoras, pero ya en una forma muy técnica, muy industrial. No, pues Hasta hace poquito vivió una que conservó ese oficio casi hasta la muerte, que fue Anita Zuluaga Gómez, que vivía aquí Catequista. cerca a la que es hoy la notaría, que fue catequista, Y una colaboraba mujer mucho delgada, con alta, recoger la rubia, limosna. y ella fue de las principales remalladores que había en Marinicha. Ojalá consiguiéramos una foto, vamos a ver. No, pues yo con ella llegué a hablar varias veces. Le dije que si tenía, por ejemplo, el huevito ese que sobre... En mi casa estuvo sí. ese huevo. No, todo eso la gente, yo lo botaban esas cosas porque esto ya para qué. ¿Ya para qué? Sí, pero de Entonces, pronto tenemos... Pero fueron Sí, de de- pronto una imagen, vamos a ver. Bueno, continuamos con otro oficio muy que de pronto aquí algunos recuerden, otros no existe. Las personas que hacían sombreros. Aquí había un personaje, bueno, hacía o restauraba. Restaurado. Restauraba más bien, y aún no lo vemos. El sombrerero. A ver, ¿qué personaje y qué era lo que hacía un sombrerero, por ejemplo? Aquí había un personaje, pues hasta hace poco más bien, Sí. que fue don Lino Castaño Gómez, que fue el sombrerero del pueblo, porque la mayoría de los sombreros venían importados, que de un material muy especial llamado fieltro. Y estos sombreros eran restaurados pues por el uso, el sol, el sereno de la noche y todo esto, pues iba destiñendo esto, y Lino los restauraba lavándoles, tiñéndolos y cambiándoles de cinta hormándolos nuevamente. y hormándolos de nuevo. Esto era bastante complicado, parece, Dios. pero era el único que los hacía. Una vez los terminaba, los ubicaba en unas hormas de madera, que como él a la vez era peluquero, entonces tenía Ah, como era peluquero, claro, sí, eso iba. tenía unos estantes donde disponía los sombreros que ya quedaban listos. Les cuento Ese- que parece que ese oficio lo combinaban con la peluquería. Ah, sí. Sobre todo en el sector de Guayaquil, en Medellín, había varios sombrereros y tenían Y peluquería. al mismo peluquería. tiempo. Ah, ya. Entonces aprovechaban Siguió mientras con los eso. sombrereros descansaban reparándose en aquellas hormas de madera, y ellos eran peluqueros, común. Hasta hace muy poco vi yo, como cosa rara, en Carabobo, con San Juan, Es- dos Creo sombrererías. que todavía. Exacto. Puede que haya todavía. Puede que haya. Aquí en Marinilla ya no hay. No, ya no. No Era, Lino sí. fue el único. Lindo. Sí, y era
el trabajo era como muy dispendioso, porque es que este material era muy fino, era extranjero y el secado sobre todo era Era muy delicado entonces, muy, era muy muy, delicado muy el largo trabajo. el Como ya secado. ahora hay tanta venta de sombreros que ya desapareció. Sí. Que Por- se dañe el sombrero compacto. Bueno, Porque en ese tiempo todo hombre llevaba siempre sombrero, nunca se veía una persona por la calle sin sombrero. sin sombrero. La persona mayor. Y los niños y jóvenes eran con cachucha o sombrerito de caña, ¿no es cierto? Pero el sombrero fino estaba reservado como para los señores mayores de edad. Eso sí lo podemos ver en muchas fotografías. ah, sí, sí, se De ven. una plaza de mercado de Río Negro, de Marinilla, todo el mundo de sombrero. Aún con ruana, aún Y los un tiempo, campesinos. por ahí hay una foto muy conocida, yo no la he vuelto a ver, pero donde está una salida de misa en Marinilla, no hace tantos años. Y todos son con sombrero y con ruana Y en con cuadro. ruana, exacto. Ruana sí. de cuadro, en la coladera. Ahora Ya de po- usted no ve una ruana. De pronto, si alguno tiene sombrero, pero ya de chaqueta Sí. y sombrero. Sí, Bueno, sí, ya pasando a las damas, exacto. hubo aquí muy atrás, hubo unos personajes, una señora Alicia y otras llamadas las curruquitas, La Ramírez. que eran de apellido Ramírez. Ellas tenían el oficio de arreglar los sombreros o hacerlos. La que Pero- hacía coronas también. Esa Ramírez de Esa- la familia de... De las curruquitas hacían coronas también. Ah, sí. Bueno, ese apunte es por la escuela. importante porque, pues, para cuando había un velorio, Ah, eran coronas fúnebres. sí, Ah, Las únicas que hacían. sí. Ave María, sí, sí, que eso era muy horrible. Ahora son ramos. Bueno, y entonces. Doña María sigamos. Jesús Martínez Sombrereras. Arcila de Ramírez Echeverry fue la última sombrerera aquí en Marinilla, que precisamente su último almacén quedaba donde fue la casa paterna de Fernando Osa. Don Manuel Donde Osa. fue después la farmacia Manuel Osa. Esa eso. fue la última. Y fue sede también de la Caja Agraria, ahí estuvo la Caja Agraria. Era una señora supremamente curiosa. La sombrerería era de fama a nivel regional, porque llamaban así, María Jesús la sombrerera. María Jesús la sombrerera. Pero ella no solamente hacía sombreros también, Porque como era, vestidos de novia. como era además, pues ella no tuvo familia, entonces le quedaba como buen tiempo y tiempo. todo esto lo dedicó a la sombrerería. Porque la señora siempre, la que era más joven, ya empezó a usar sombreros con la modernidad, por allá en los años 40, ¿no? Sí. Y entonces usaban lo que llamaban las pavas. Había diversas formas muy bonitas y muchos materiales. Se llamaba fieltro, pero era un material muy grueso, muy fino e importado. Decía que había otros materiales como velos, diferentes velos que venían también de Europa. Eso venía de Francia, de Italia, de España y precisamente cuando había un luto se sabía que una señora era viuda por el lado al cual llevaba un velo, porque unas veces llevaban el velo de frente, tapadas así como las musulmanas, o en la parte posterior. Y como no se usaban mucho los motilados, como anotaba Fernando ahora, usaban una redecilla para recogían el pelo en su redecilla. Habían unos plumajes hermosísimos. Ave María, sí. Sí, yo recuerdo que las más destacadas en sombreros bonitos y de María colores, Rojas. María Rojas de Muñoz, María, que doña María Rojas. era profesora, y una mujer muy curiosa que era modista, nieta del general Ricardo Giraldo, de don Ricardo Giraldo y bisnieta del general Estela Ocampo
de Serna, la señora de León También Serna. usaba, También usaban unas pavas plumas. supremamente... Y plumas, ¿no? unos plumajes hermosísimos. hermosos, de Muy, colores inclusive. Hija de Chulo Campo, el cantor. Chulo en Sí. campo, sí. Ella cantaba también, Estela. Sí, bueno, La mamá de Leocadio Serna, que es amigo nuestro. a medida que cambiaban las modas que se usaban, los colores y las distintas modas, las mamás mandaban a cambiarle forma a esos sombreros. Había cantidad de materiales que pues uno no recuerda cómo se llamaban, y entonces María Jesús tenía unos, ¿cómo llama? Mostrarios. Unos mostrarios bastante amplios, Vitrinas, sí. vitrinas, y encima iba poniendo los sombreros que ya quedaban listos, bien de nueva fabricación o de restauración o de cambio de modelo. Entonces ahí ya sabían las señoras si ya estaba listo su sombrero. Yo recuerdo que mi mamá, por ejemplo, le decía: asomate al almacén de María Jesús a ver si ya está mi sombrero, a ver si se ve mi sombrero. Sí, porque eran... Bueno, esta moda cambió muy rápido, o de pronto ya nos tocó el cambio, que fueron dejando los sombreros, entre otras cosas, principalmente a raíz del Concilio Vaticano, que ya no exigió que las 60, mujeres pues. llegaran con la cabeza cubierta, Ajá. porque antes de eso llegó el cuento de que se acabaron los sombreros y las muchachas empezaron a usar simplemente un manto. O chalina. Una mantilla o chalina, porque la mantilla era la que usaban las señoras. Ajá. Entonces, una especie de chal. Las mujeres empezaron ya a ponerse loquitas casi sin se les veía. Llegó un momento en que ya no volvieron Pero a usar. siempre la mujer, fuera niña o anciana, entraba al templo cubierta la cabeza. Aún se usa, pero en protocolos muy exigentes, como por ejemplo para saludar al Santo Padre, la reina Isabel, que ustedes ven que la reina Isabel siempre sale de sombrero, y por protocolo los embajadores y todo que van con sus esposas tienen que usar sombrero, al igual que para saludar al Papa o a un cardenal también aún tiene que usarse por protocolo, tienen que usarse ese tipo de aditamentos. Bueno, pero de todas maneras, Marinilla no se quedaba atrás en este tipo de modas. Sí. Ese es otro referente que tenemos de Marinilla. Marinilla también tiene su historia. Lo que pasa es que ahora tiempos de este tipo. no se parece a lo que hay ahora. Ahora tiempos las mujeres eran supremamente elegantes y había mucha, digamos, mucha clase social. Se clasificaba entonces que las señoras de la crème o de la high, así le decían anteriormente, las señoras de la high o de la crème, y se distinguían por su modo de vestir y más que todo por la sombrerería y el tipo de vestido que llevaran. El estilo sastre era muy poco. Ay, sí. Y sobre todo que eran zapatos, tacones y todo eso. Ah, sí. Eso era el así. calzado, por ejemplo, aun cuando fueron los hombres los que inventaron el zapato de tacón, porque fueron los reyes de Francia, precisamente Luis XV, por el zapato en la mujer, el más alto y delgado, se llama estilo Luis XV. Y entonces ese fue inventado por los hombres y solamente los reyes de Francia usaban el Luis XV. Ya después ya la tomó el populacho y se volvió una moda, pero para las mujeres. Bueno, muchas gracias. El tiempo es oro en televisión. De todas maneras, todo esto es rico que nosotros, y a través de démosle los agradecimientos a estos entrevistados nuestros que nos hacen. Y muchas gracias a los televidentes porque nos aportan también muchas cosas que de pronto aquí no se han dicho y de pronto son interesantes. Bueno, pues amigos, los invito para que nos veamos en otra oportunidad.